Capítulo 2 del volumen 3 de la novela ligera. $20.000 metros en el aire sobre el territorio controlado de la Legión. Todas las líneas del frente adyacentes a los tres países enviaban informes de enfrentamientos enemigos, y de igual modo esa unidad de Legión los reunía con avidez. Era una unidad hermana de los Einsatzfliege, la unidad tipo Ewak, Rey. Los Stachelschwein y los Einsatzfliege aseguraban la supremacía aérea absoluta para la Legión, mientras la unidad de Ewak podía detectar los diversos movimientos de todas las fuerzas humanas en la distancia. La envergadura de 122 metros estaba llena de paneles solares, y este cuervo plateado continuaría volando hasta que fuese impactado, o llegara al final de su vida como un dron. También poseía capacidades de mando y analíticas a través de la información transmitida por los Einsatzfliege, y daba órdenes apropiadas a las unidades de la Legión bajo su cargo. A través de la mente colmena, analizaba la situación y tomaba decisiones de inmediato. La fuerza de combate bajo su mando era limitada, y había que solicitar una vasta red de respuesta. El Rabe presentó este informe a la parte más profunda del área controlada de la Legión, a la vasta red de la unidad comandante principal, persiguiendo al enemigo atacante mientras inclinaba lentamente sus alas en los cielos altos, girando. Entendido. Habla No-Face a todas las unidades en Big Network N1. Hemos confirmado la invasión de parte de la Federación, el Reino Unido y la Alianza World. Esta notificación vino de la unidad de comandantes de Big Network N1, supervisando el ejército de Legión que divide a la Federación, la República, el Reino Unido y la Alianza. La voz electrónica se transmitía por el aire. Era una charla entre las máquinas, no de voces o palabras humanas. Era el pastor con el indicativo de No-Face. El rostro que su esposa y su hija podrían haber reconocido ya no estaba, pero su fe humana aún persistía. La educación que tuvo este fantasma cuando estaba vivo fue lo que derivó el deleite en burla y sarcasmo. La unidad comandante había determinado que este era un resultado esperado. Las armas aéreas guiadas del enemigo estaban bloqueadas, y no poseían un cañón de largo alcance de poder similar. El enemigo no tenía más remedio que enviar a todo el ejército a luchar. Parecía que los ejércitos de los tres países no pretendían reducir el número de víctimas, esperando ser incendiados por el cañón ferroviario. A diferencia de su propio país, que eligió esconderse tras murallas, tenía un dulce sueño. Era acabar con él cuando esas paredes fueran completamente destruidas. Pero aún así, la lucha contra la República avanzaba sin problemas hace 2 meses. Hubo un contratiempo durante el primer movimiento cuando comenzó sus planes de exterminio contra los 4 ejércitos. El ejército de la Federación parecía haber predicho cuándo comenzaría el ataque. Los preparativos fueron apresuradamente hechos, pero lograron reunir suficiente resistencia. No-Face lo sabía. Había recibido un informe de su antiguo país, el frente de batalla contra la República de San Magnolia. Había un área de batalla especial, donde se anticipaba perfectamente cada ataque y emboscada. Y el cañón de riel, con la interferencia electromagnética de los Einsatzfliege, se desplegó en las líneas del frente contra la Federación y comenzó su asalto a más de 100 kilómetros de distancia. Sin embargo, fue contraatacado. Su posición estaba claramente localizada. Tal vez. El retraso del plan tuvo que ser rectificado para este día. Los enemigos tenían que ser exterminados. Todas las unidades despierten el modo de espera. El algoritmo táctico cambió a modo de batalla de exterminio. Los instintos asesinos diseñados por el programa les habían ordenado luchar cuando no había razón para hacerlo. Era una regla de combate que el extinto imperio les había instalado a los drones, un instinto de seguir masacrando cualquier cosa que no estuviera en la lista de aliados, y de simplemente seguir luchando si no había nadie ordenándole que se detuvieran. La unidad comandante había dejado de considerar este asunto obsoleto. El lenguaje humano desapareció hace mucho tiempo cuando murió hace muchos años, en el campo de batalla del Área 86. Comiencen el exterminio. Las fuerzas de las líneas del frente han comenzado su avance. Habla la comandante a todos los movilizados en vehículos. También avanzaremos. Prepárense para salir.
Las fuerzas móviles en las líneas del frente chocaban contra los enemigos, mientras que las fuerzas de artillería no estaban hechas para atacar a los combatientes, sino los refuerzos enviados desde atrás. Por supuesto, si las fuerzas móviles seguían avanzando, la retaguardia también tendría que arrastrar sus pesados cañones por el ardiente campo de batalla. Muevan el área de artillería al frente. Es hora de hacer estallar ese montón de chatarra de allí. La comandante del escuadrón había llevado el carro de comandante a las líneas del frente y tomó un carro más grande y espacioso con sus compañeros de escuadrón, aturdiendo a todos mientras sostenía el micrófono inalámbrico del auto. Sin embargo, tuvo una sensación ominosa y levantó la vista. En ese momento, gruesos obuses negros y misiles rasgaron el cielo azul silenciosamente mientras cubrían el cielo occidental. Eran las explosiones antiaéreas de los Scorpions. Los Amaze poseían radares anticañón altamente potentes y señaló la dirección de lanzamiento en 2 minutos, permitiendo que los Scorpions, conectados a través del enlace de datos, los derribaran con precisión. Evadan. Al mismo tiempo que Grito, empezó a desacelerar. Todo parecía alargarse, y en el último momento, la comandante de artillería se quedó mirando fijamente el misil de 155 milímetros que se dirigía sobre su cabeza. Capitana. El conductor del auto de comandante gritó, y con su gran cuerpo se lanzó junto a ella fuera del auto, cayendo al suelo. La munición había aterrizado. Los obuses antitanque y antipersonas dispararon en forma única, y el impacto a 8.000 metros por segundo estaba propagando metralla y llamas a altas velocidades, devastando toda el área de artillería. Incluso un Bannergan quedaría pulverizado por un impacto directo de la munición de 155 milímetros. Y el auto de comandante claramente fue destruido. Las gafas de montura negra también salieron debido a la onda de choque, deformándose mientras volaba en el cielo. La comandante de artillería observó sin comprender mientras el conductor permanecía sobre ella. Cuando los explosivos estallaron en el suelo, ellos se encontraban en el suelo con los pies apuntando hacia la explosión, minimizando así el daño. La densidad del cuerpo humano es mucho mayor que la del aire, y puede actuar como un escudo contra la metralla. La comandante estaba postrada en el suelo y no sufrió heridas fatales debido a que el conductor la protegía. Pero el conductor que la protegía estaba. El piloto que la cubría de repente se sentía pesado. La comandante casi era aplastada por el peso de su cuerpo, finalmente logró salir mientras jadeaba. Cabo. Era muy probable que lo que estaba delante de ella fuera el conductor. Estaba momentáneamente aturdida, y luego volvió en sí inmediatamente. Las gafas con la lente rota estaban a su lado. La formación de las fuerzas de artillería ya no existían, y las fuerzas bajo su cargo se habían vuelto un infierno de restos de metal y carne carbonizada. Miró a su alrededor, y como no tenía su micrófono, gritó con todas sus fuerzas, con toda su fuerza. Inhaló el hedor a carne y hueso, sin inmutarse, sus ojos parecían intimidantes. Informe de daños. La batalla no ha terminado todavía. El alba estaba cubierta con un delgado velo de oscuridad, y la hierba formaba ondas como un mar en medio de una tormenta. El rocío de la tarde volaba junto con chispas, mientras los colores turbulentos del acero y el óxido rasgaban el aire de la noche. Un bando estaba compuesto por la infantería blindada de los Bannergans y los tanques de infantería, mientras que el otro bando estaba compuesto por unidades de legión, los Lobe, Grau Wolf y Amaze. Todo era un caos en un vórtice de choques. Los pastizales no tenían obstáculos, significando que los Lobe y los Dinosauria, que poseían una potencia de fuego y movilidad superiores, tenían completamente la ventaja. La infantería blindada sabía que estaban completamente en desventaja. Sin embargo, las unidades de la Federación tenían que entrar en este campo de batalla y exceder en número al enemigo, usando un aliado como señuelo para llamar su atención mientras los otros atacaban a los enemigos. Un lado seguía intentando hacerlos retroceder, mientras que el otro no iba a dejar que eso sucediera. No era de extrañar que hubiera caos cuando todo se producía a tal movilidad. Y en medio de los innumerables puntos ciegos que se formaban, esas cosas estaban escondidas allí. El comandante del escuadrón estaba en el asiento trasero del Bannergan, y los observó con la visión estrecha del sensor óptico. Una silueta humana en miniatura trepaba por el borde de la armadura, al lado de la torreta del Fieldress.
Era algo que no debería estar presente en un campo de batalla, la silueta de un niño de 3 años. Por un momento, el comandante no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo mientras miraba a la cosa trepando. Todo lo que estaba debajo de la cintura estaba deshecho. No había forma de que un humano pudiera moverse en esa situación. Sería claramente algo fatal. En otras palabras, no era humano. Era un drone mina. La inesperada apariencia infantil fue el modelo inicial que usaron cuando todavía había algunos ciudadanos en las líneas del frente, hace 10 años. Estaba detrás de la torreta, debajo del cañón de la ametralladora pesada. Una vez que llegara allí, todo terminaría. La máquina de matar con el tamaño y la silueta de un niño pequeño estaba subiendo por el cañón. La cabeza sin rostro se asomó por el sensor óptico. La voz infantil sintetizada había sonado extrañamente clara y distinguible, a pesar de que no había ninguna boca en él. Mamá. Mierda, oh, no, no lo harás. Después de eso, se produjo una sacudida. El exoesqueleto de un blindado era demasiado liviano en comparación con el de un Bannergans, el cual pesaban más de 50 toneladas, mientras que el primero pesaba como máximo 100 kilogramos. Este blindado había saltado a la torreta. Se activó el circuito de comunicación por contacto, seguido de una voz poco clara. No podemos dejar morir a los jóvenes primero. Sus padres llorarían. No había tiempo suficiente para levantar la ametralladora pesada de 12.7 milímetros y dispararla, y no había tiempo para quitarse esa cosa de encima. El blindado había saltado sobre el field dress y cayó sobre el drone mina. Aunque su peso era mucho más liviano que el del Bannergand, el pequeño drone mina no pudo soportar su peso. Las manos que sujetaban la armadura la soltaron de inmediato, cayendo al suelo junto con el blindado. Seguido de un destello. Capitán. Los explosivos del drone mina podrían romper la gruesa armadura del Bannergand. Nada hubiera quedado de un cuerpo humano frágil dentro de la delgada armadura de un blindado. Un pequeño objeto revoloteaba por los sensores ópticos. Sus bordes estaban en llamas. Era una foto de una familia compuesta por 2 padres y sus hijos. Maldición. No había tiempo lamentarse o golpear el interior de la cabina del piloto. La batalla continuaba. En cualquier caso, tenía que reunir a la infantería blindada que ahora había perdido a su comandante, o, al menos, conseguir que el resto de los que quedaba sobrevivieran. Unidad 02 y 03, síganme. Los de infantería blindada, síganos. ¡Mierda! El comandante apagó el micrófono, escupiendo esas palabras. Miró a los cielos oscuros más allá de las dinosaurias que estaban frente a él. Estos mocosos 86 todavía no llegan allí. Las noticias del asalto del ejército de la Federación llegaban al Natcherer a través del comunicador inalámbrico desbloqueado. El dispositivo RAID todavía estaba en fase experimental y no estaba preparado para su producción en masa. Por lo tanto, el escuadrón Norlik seguía siendo el único equipado con ellos. Shin estaba dentro de su drone, escuchando atentamente, escuchando los mensajes y el ruido causado por el despliegue de los Einstagfliege en todo el campo de batalla. El 225 Batallón de Blindados ha llegado a la línea 5 de la primera etapa. Mantendremos nuestra posición hasta que los aliados lleguen. Aquí la 417ª Compañía de Infantería. El pelotón médico N-139 se dirigirá allí. Por favor, envíen a los heridos a la parte posterior. Aquí el 32 Batallón de Blindados, el comandante cayó en combate. El reemplazo se hará cargo ahora. Habla la 775ª Compañía de Infantería a la 828ª Base de Artillería. Por favor, continúen con el apoyo de fuego. Sí, no importa. Disparen todo lo que tengan sobre nuestras posiciones. Los mensajes intercambiados en medio de los rugidos y la locura del campo de batalla iban en forma de gruñidos. Gritos, gritos, y más gritos venían del otro lado, y los lamentos que resonaban se mezclaban con estos ruidos. Había ferocidad a solo un paso de la locura, era una determinación valiente. Entonces Raiden murmuró, la Federación no se está echando atrás. La Federación continuaba siendo devastada una y otra vez por las olas de las unidades de la Legión, pero aún así, el ejército de la Federación no se movía ni un centímetro.
De hecho, sus fieldres fluían hacia las olas del enemigo como cuñas, y la retaguardia seguía yendo hacia adelante, ignorando a la vanguardia que estaba siendo destrozada, avanzando para despejar su camino. No retrocedían. Parecía que perderían algo si retrocedían un paso, y no retrocederían sin importar cuán inmovilizados estuvieran. De hecho, si se retiraban, perderían cosas si perdían las líneas del frente actuales y permitían que el morfo entrara en ese espacio. Lo que tenían que proteger, que estaba detrás de ellos, estaría dentro de su rango. Por lo tanto, no retrocederían, ni siquiera un poco, incluso si sus cuerpos estallaban por los cañones. Era una batalla que ninguno de los 86 había visto, ni siquiera Shin. No había tal batalla en la zona 86 de la República. Para los 86, la República no era su tierra natal, y los salvas que se suponía debían servir a su país nunca salieron al campo de batalla. Quieren protegerlos, a las familias, a los pueblos natales, a sus compatriotas, a los ideales del país, al lugar de consuelo en el que deberían residir, donde se originaron estos factores. Podía escuchar la voz del niño Selena que ya no existía. Quiero llevar a mi hermana pequeña al mar. Luchó albergando tales esperanzas, e incluso con ellas, murió. En ese caso, ¿por qué tú? Shin no podía preguntárselo ahora, no tenía razón para pelear ni nada que proteger. Los mensajes seguían llegando. Un cierto equipo fue acorralado en un área determinada, siendo rodeado de los ataques, y las voces hacían eco a través del comunicador inalámbrico. Aguanten. Aguanten. Solo un poco más, hasta los malditos 86 destruyan la superarma de la Legión. Si eso sucede, ya habremos ganado. Alguien dejó escapar una risa agitada que terminó siendo detectada por el para-rail. Esos tipos están esperando que destruyamos el morfo, ¿eh? En ese caso, supongo que tenemos que responder a los deseos de todos entonces, ¿quizás? Bueno, ya que están trabajando duro, deberíamos dar nuestro mayor esfuerzo. Al escuchar la charla deleitada de sus compañeros, Shin no respondió. Porque sintió nuevos movimientos de las fuerzas de la Legión dirigiéndose hacia. Coronel, sí, lo veo, nos bloqueará el camino, alguna posibilidad de evadirlo. Será difícil. Este bebé es malo para girar. La aeronave tenía una característica única de volar cerca del suelo y no podía inclinarse sobre ella. Si bien era posible dirigir su timón, tomaría demasiado tiempo. Al decir eso, Gress levantó la palanca de control. El elevador se movió y el Natcherer levantó la cabeza. Mientras siguiera volando cerca del suelo de la manera más adecuada, no podría elevar su altitud. La nave había sacrificado su velocidad por altura, y en un instante, llegó a una altura lo suficientemente alta como para considerar que está volando. Volaba en el espacio aéreo que les fue robado a los humanos por los Stachelschwein y los Einstagfliege, haciendo que el aire fuera peligroso ya que podría ser captado por los radares si recibiera fuego antiaéreo. ¿Pero qué? Incluso si los bajara a todos ustedes aquí, tendrían que luchar contra esas cosas que vendrán para bloquearlos. No tiene sentido sacar a relucir este bebé en ese momento. La alarma sonó en el otro extremo del dispositivo RAID, indicando claramente que habían sido apuntados. La alarma se debía a la detección por parte del radar antes de que los Stachelschwein le dispararan. Al mismo tiempo, se escucharon profundos sonidos provenientes de la escotilla trasera de carga cuando se abrió. Hice que la rama de investigación preparara esto por si acaso. Parece que es la elección correcta. Lo siento, es algo hecho a toda prisa, pero deberíamos poder implementarlo. Los procesadores se dieron cuenta repentinamente de que sus Reginleifs no estaban atados al espacio de carga, sino en robustas plataformas. Además, se dieron cuenta que había gruesos rieles metálicos de guía que conducían a la escotilla de carga. No se preocupen por mí, no pienso ser derribada, y traje una máquina de repuesto. ¿No les dije que también solía ser piloto? No son los únicos que están descontentos con la lentitud del Van Argan. Había 15 procesadores y 16 unidades Reginleif. Había una unidad en la parte más profunda del espacio de carga, sin piloto alguno. Coronel,
Hay 2 compañías de enemigos en nuestro camino. Lo más probable es que se compongan de los Lobe como las principales unidades. No hay necesidad de que comprometa su vida con una distracción para el enemigo. Nos esconderemos en los bosques y entramos en contacto con el enemigo. Vaya, gracias por sugerirlo. Pero, no me subestimes, mocoso. Shin quedó asombrado mientras Gre se reía. Por alguna razón, había un poco de nostalgia. Bueno, nos veremos la próxima vez, que se rompan una pierna. Gres terminó con una frase pasada de moda para desearle suerte a la gente en sus viajes, y el para-ride se desconectó al mismo tiempo. Las cerraduras de los rieles de seguridad fueron removidas. Las chispas y los chillidos cuando el metal se frotó entre sí. Las 15 unidades Reginleifs y Fido se cayeron de los rieles, siendo arrojadas a los cielos del amanecer inmediatamente. Las armas terrestres Reginleif ciertamente no tenían funciones para liberarse de la ley de la gravedad. Miraban hacia arriba al cielo mientras caían, y pudieron ver la silueta negra del Nachserer girándose junto al cielo dorado como un telón de fondo. El fuego de cañones antiaéreos disparaban en el cielo y las brillantes ciudades plateadas se podían ver más adelante. El conjunto de edificios se hacía más alto a medida que se acercaban al centro de la ciudad, y los puentes elevadizos abundaban entre ellos. Más allá, se escuchaban resentimientos que llamaron la atención de Shin. ¿Es eso? Después los paracaídas instalados en las plataformas se abrieron, y las unidades desaceleraron tremendamente. La unidad sintió la sacudida causada por la desaceleración, y el cinturón de seguridad de 4 puntos tiró de Shin hacia atrás. Este levantó la cabeza, y en ese momento, la plataforma había aterrizado en el suelo. El Nachserer iba más lento a medida que aumentaba su altitud, y el paracaídas había ralentizado en gran medida la desaceleración de la unidad, pero caer a esta velocidad era relativamente inseguro incluso para un aterrizaje forzoso. Había amortiguadores dentro de las plataformas. Sin embargo, la tremenda sacudida agitó la unidad, e incluso los procesadores, acostumbrado a la alta movilidad de la Reginleif, solo pudieron soportar el choque y evitar morderse la lengua. La plataforma dejó algunas marcas de quemaduras negras en las praderas verdes, y llegaron a su punto. Las cerraduras automáticas fueron removidas y las 15 unidades Reginleif tropezaron en el área controlada por la Legión. Parecía que incluso la IA estaba aturdida, ya que el sensor óptico de Fido miró un poco hacia atrás antes de saltar. Shin sacudió su aturdida cabeza y miró hacia arriba. Las planicies desoladas estaban distorsionadas por el bosque, donde un rastro de humo negro se elevaba debido a la quema de combustible del avión. Un poco más tarde, una enorme ráfaga de fuego fue lanzada sobre ellos. Perdimos contacto con el Nachserer. Señal de Nachserer perdida. El controlador del 1028 Escuadrón Experimental informó con un grito de agonía, y el cuartel general de la división solicitó inmediatamente la confirmación. El jefe de Estado del Ejército Occidental lo afirmó personalmente. ¿Cuál es la situación con el Escuadrón Norlicht? Estaban en el aire antes de que se perdiera la señal. Todas las unidades están seguras, a 5 kilómetros del objetivo, pero... informó el controlador mientras se mordía los labios. El Reginleif tenía una tremenda velocidad terrestre, y entró en las afueras de Kreuzberg mientras que el Nachserer atraía la atención de la Legión. Sin embargo, el teniente Knausen acaba de informar que está comprometido. El escuadrón está luchando contra las fuerzas de la Legión que custodian al Morfo. Disparando en las calles en un enorme cúmulo, había 4 grupos de cañones de 155 milímetros y cañones secundarios coaxiales de 76 milímetros, junto con 8 armas giratorias de 14 milímetros. Había un pelotón de dinosaurias esperándolos cuando entraron en la ciudad, y Shin entrecerró los ojos. La Legión definitivamente iba a proteger su arma táctica, pero era realmente difícil lidiar con ella. Los Reginleifs eran mucho mejores que los ataúdes de hojalata hechos por la República, pero su armadura no podría resistir la ilógica destructividad de las armas de 155 milímetros. Los cañones de los dinosaurios giraban por todas partes, apuntando hacia aquellas máquinas plateadas que los evadían. Respaldados por el altamente potente sistema de recarga automático, las dinosaurias continuaron disparando sus misiles rápidamente en busca de los Reginleifs. Las paredes eran derribadas, las vigas destrozadas y los edificios colapsados por las trayectorias rectas de las balas. En medio de los escombros,
El escuadrón, dirigido por Burnout, intentaba desviarse y acercarse, pero 8 cañones apuntaban hacia ellos. Undertaker aterrizó justo detrás de ellos. La cuchilla a alta frecuencia bajó rápidamente de la armadura trasera de un dinosaurio, y luego siguió buscando cortar la segunda unidad al lado, antes de disparar un cañón hacia ella. Un poco más tarde, Laughing Fox saltó de un edificio colapsado, dio un salto mortal y disparó 2 tiros más, destruyendo los 2 dinosaurios restantes. Sin. La próxima ola está por llegar. Shin lo sabía sin necesidad de que se lo dijeran. Undertaker y Laughing Fox saltaron a la izquierda y a la derecha respectivamente, y 2 ametralladoras dispararon hacia donde estaban. La Federación proporcionó armaduras incluso para sus infanterías, y las simples balas comunes de 7.62 milímetros eran ineficaces. Los Amaze habían cambiado sus armas poco comunes por armas blindadas de 14 milímetros al siguiente momento. Los Regileifs de refuerzo saltaron al lugar donde habían estado los 2 primeros, disparando todas sus armas hacia los enemigos. Werewolf emergió de entre la brecha de los dinosaurios caídos, mientras que Snowflake apareció en la cubierta de escombros, y Gunslinger disparaba un cable hacia una pared, escalando. Los 3 dispararon con las ametralladoras pesadas en sus brazos. Los Amaze, con una armadura delgada, fueron destrozados de inmediato, y el escuadrón Norlicht avanzó nuevamente junto a ellos con Undertaker liderando el ataque. Fido, que estaba en espera en la parte de atrás, se reagrupó con todos. Poco después, Burnout y su escuadrón regresaron. ¿Están todos bien, sargento? Deberíamos ser nosotros quienes digan eso. ¿Cómo diablos le haces con esa demente movilidad? Así es, no tuvimos daño alguno de nuestro lado, teniente. Al ver cómo la línea de defensa enemiga era tan compacta, parece que no tuvimos más remedio que luchar a nuestro modo incluso con tus infernales oídos. A pesar de que Shin lograba identificar las ubicaciones y los movimientos de la Legión, la batalla seguía siendo inevitable, ya que se suponía que debían invadir áreas fuertemente fortificadas. La antigua ciudad Kreuzberg, al igual que las ciudades cerca a la frontera de los otros países, era el lugar donde se reunían los trenes de los países vecinos, y junto con la red ferroviaria, el diseño de la ciudad tenía un raro énfasis. Había rascacielos de vidrio y metal por todas partes, con numerosos puentes elevadizos que se cruzaban como una ciudad mecanizada, creando un ambiente futurista. Cada posición única estaba infestada con unidades ocultas de la Legión. Los Graywolf salían de las ventanas de vidrio en los edificios, corriendo en olas como una avalancha. Los Lobe corrían por los puentes superiores de las autopistas. Los potentes sensores de los Amaze emitían destellos oscuros, mientras se arrastraban por los hoyos entre los edificios. Los misiles antiarmadura de los Scorpions venían volando hacia ellos cerca de los edificios. Los 15 Regileifs giraban entre ellos, corriendo a través de las ruinas de los edificios. Shin seguía aquel lamento del caballero de Frederica, metiéndose tras las brechas dejadas por la Legión, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad en el menor tiempo posible, donde se decía que estaba la terminal del antiguo ferrocarril de alta velocidad. Los mataré. Se dirigía hacia el lamento de un fantasma que estaba acostumbrado a escuchar, uno lleno de vacío y lleno de una sed pura de sangre. Los mataré a todos, Shin continuó acercándose. El lamento del morfo era similar a un trueno, o el rugido del cañón de un tanque. Su impacto reverberaba fuertemente a través de su cuerpo. El rugido intimidante sacudió sus órganos, y Shin apretó los dientes tal vez. Se sentía aliviado de exudar su tremenda sed de sangre. Se estaba corrompiendo en una máquina de combate, y dejando que el frenesí de la guerra y la sangre fría se devoraran a sí mismas, para que no tuviera que pensar. No tenía que preocuparse por algo que lo ayudaría a recuperarse. Tal vez su hermano en ese entonces era así. Entonces, una duda rebotó en su pecho como una roca sólida. ¿Y si él hubiera muerto antes de poder alcanzar a su hermano? ¿Y si hubiera muerto solo en esa área 86 sin lograr un asesinato mutuo? ¿Qué pasaría si su cuerpo estuviera tan destrozado que su cabeza no pudiera ser usada por la Legión? Su hermano, al haber perdido su objetivo, acabaría como un monstruo lleno de rencor y malicia contra el mundo, entero al igual que esta alma. Si hubiera perdido a su hermano antes de que pudiera matar su alma, y perdiera el objetivo que era su hermano,
¿Habría terminado así también? Asesinaré a toda cosa viviente. Las líneas firmes de las vigas en los edificios se deformaron. Todos escaparon a un lugar abierto con el cielo despejado. En ese momento, los 86 y los Vargus, que ya lo habían visto todo en la batalla, quedaron estupefactos. ¡Uva! ¡Qué enorme! Estaban en un cruce de calles. El piso de concreto y los faroles de metal se alineaban uniformemente delante de ellos. Aunque era de mañana, los cielos debajo de los Seinstagfliege permanecían oscuros, teñidos de color plateado opaco. Debajo de ellos esa enorme y maciza cosa estaba tendida de lado. Estaba cubierto con un vidrio esmerilado, en medio de la estación en forma de cúpula similar a un capullo de cristal. El cuerpo en sí era lo suficientemente grande como para devorar una casa común, y el calibre que portaba podía ocupar toda una persona entera. En este punto, estaba tendido horizontalmente. Se parecía al dragón de 7 cabezas en el libro de las Revelaciones. El tamaño de esa cosa enloquecería a cualquiera. Su sola presencia daba la impresión de que cualquier cosa sería aplastada por él. El recuerdo de la infancia que una vez tuvo Shin y lo que había olvidado apareció en su mente. Había visto tal descripción en cierto museo, antes de ser enviado al campo de concentración. Era el espécimen esquelético de una ballena, la bestia primitiva del mar, que aparecía debajo del techo de la espaciosa sala. Era tan enorme que el joven Shin asumió que esos no eran los huesos de una criatura viviente. No podía imaginar una criatura tan gigantesca nadando. Era tan grande que estaba a un nivel completamente diferente, probablemente siendo de otra dimensión. Miró hacia arriba con gran aliento, y sintió miedo ante una presencia abrumadora. Dejó ese sentimiento de lado y dijo, 1028 sala de control. Estamos en la terminal de la autopista Kreuzberg. Objetivo confirmado. Preparándonos para atacar. Aquí sala de control, confirmado, ha llegado la unidad Scout del Reino Unido. Parece que es un cañón de riel. Es gigantesco. Teniente. La voz algo preocupada de Bernault hizo eco. Había luces de un color azul fantasmal en sus sensores ópticos, en el interior de la cúpula de vidrio esmerilado, probablemente en los rieles de vías múltiples recientemente instalados. Se produjo un ruido que se podía escuchar a cientos de metros de distancia, mientras el largo y enorme cañón en su espalda comenzó a girar. Se escuchó un quejido mientras se movía dentro del interior, retumbando a través de los cielos plateados. Se está moviendo. Ya terminó las reparaciones. La Legión siempre ha superado nuestras expectativas, pero ¿por qué siempre es tan ridículo? No. Debajo del cuerpo del morfo había múltiples apéndices que se parecían a las piernas, que no podían moverse. Parecía que se había ignorado la movilidad de la máquina y las reparaciones se priorizaron en su cañón. Shin sintió que algo estaba mal. Mientras se reparaba esa cosa, era posible descartar las piernas que soportaban el peso de todo su cuerpo y reemplazar el cañón que ya en sí era pesado. Los innumerables lamentos de la Legión se desvanecieron repentinamente como la marea. Antes de que Shin pudiera preguntarse el por qué, obtuvo la respuesta. Dirigió su mirada hacia lo que tenía enfrente y encontró que el morfo lo observaba fijamente. Una voz. La voz del comandante de la Legión, el pastor, parecía estar justo al lado de Shin, distinguible entre las otras voces. Los gritos vengativos del morfo abrumó la tempestad de los lamentos esparcidos de la Legión por toda la ciudad. Desapareció. Y al mismo tiempo, muy lejos, el mismo rugido se escuchó. Era un rugido lleno de sed de sangre hacia la humanidad y hacia el mundo entero. Era el rugido sediento de sangre de un caballero, uno que era consanguíneo con Shin, cuya apariencia en vida seguía siendo desconocida. Otra persona apareció en el para-raid. La voz aguda de una niña que no debería estar en el campo de batalla entró profundamente en la sincronización de audio. Agachados, Sinei. Era Frederica, quien debería estar en la base dejada atrás. El que está ante ustedes no es Kiri. La comprensión, junto con el miedo, se elevó por su espalda. Mordiste el anzuelo. Shin sintió una sacudida y de repente miró en otra dirección. Aquellos ojos negros congelados se abrieron, levantándose lentamente, y los observó.
Shin amplió la imagen en una esquina de la pantalla principal, hacia una estrecha brecha entre los edificios. La enorme sombra apareció sobre la enorme torre sobre el horizonte, asomándose sobre ellos. La torre fue aplastada por el gran peso, y encima de él, la cosa levantó su cabeza como una serpiente masiva de una antigua leyenda oriental con el enorme cañón en su espalda apuntando hacia ellos. Todos se vadan ahora mismo. Fueron testigos de un flash, o más bien, lo que parecía ser una descarga eléctrica en la forma de un arco. La explosión cañón de riel salió disparado en una trayectoria baja, literalmente, acabó con una parte de toda la ciudad. Fin de la segunda parte del capítulo 2 del volumen 3 de la novela ligera.